Yo soy Ana Lucía Duque, es un gusto saludarlos, soy integrante de la mesa editorial de Conectas y voy a contarles que primero estamos muy contentos de que ustedes estén aquí y hayan aceptado nuestra invitación a este diálogo en el que vamos a hablar un poco de cómo la información en Ecuador está amenazada por el contexto en el que estamos viviendo de crisis económica, un contexto de inseguridad y un contexto de inestabilidad política. Para eso hemos invitado a 4 personas expertas desde distintos ángulos que van a ayudarnos a dilucidar un poco lo que está pasando en ese panorama aquí en el Ecuador. Quisiera recordarles que si ustedes quieren sumar sus comentarios sobre lo que está pasando en este recinto, lo pueden hacer utilizando el hashtag numeral Diálogos Conectas. Es importante que lo hagan ahí. Este diálogo va a tener 4 bloques. En el primer bloque nosotros vamos a hablar sobre el estado, vamos a hacer preguntas sobre el estado de la información en Ecuador. En el segundo bloque vamos a hablar de las agresiones y de la inseguridad que se están viviendo en el ámbito periodístico. En el tercer bloque vamos a evaluar o a pasar a hacer un repaso por los temas de censura y de protocolos de seguridad. Y en el cuarto hablaremos de la relación entre la ciudadanía y la información. Todos los que quieran participar pueden formular sus preguntas en los papeles que les entregaron en el momento del registro. Levantan la mano y alguna de las personas de la organización recoge sus preguntas para pasársela o pasarles los papeles a los panelistas de manera que les puedan formular esas inquietudes a nuestros invitados. Estos diálogos tienen una particularidad y es que facilitan el encuentro, la unión entre las voces del gobierno, los representantes de la academia, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y los representantes del mundo periodístico. Eso hace que la visión de los problemas o de las temáticas que estamos tratando sea más completa y no se circunscriba a lo que piensa solamente un grupo. Les voy a presentar a los participantes y les pido el favor de que apenas yo los vaya mencionando, pasen y nos acompañen aquí en las sillas dispuestas para la conversación. La primera es Susana Morán. Ella es presidenta de la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Es ganadora de 4 premios nacionales de periodismo. Susana, bienvenida. Es coautora de los proyectos Frontera Cautiva y Sobrevivientes, que fueron finalistas en los premios Gabo en 2019 y en Latam Digital Media también en 2019 y luego en los premios de la Sociedad Interamericana de Prensa del 2022. Es periodista de la revista Plan B desde 2017. Se ocupa o sus intereses más centrados están en las investigaciones sobre derechos humanos, sobre política, sobre justicia, sobre crimen organizado y sobre Internet. Entonces, con ella van a conversar nuestros moderadores. César Ricaurte es el director ejecutivo de Fundamedios de Ecuador. Bienvenido, César.
César es periodista que trabajó en los principales medios de comunicación en este país y es el gestor de Fundamedios, que es el primer grupo de la sociedad civil en Ecuador que se ocupó o se ocupa, porque se sigue ocupando, de los problemas de la defensa de la libertad de expresión, del desarrollo de los medios, de la protección a los periodistas, de todos estos temas que nos convocan además en este momento y de la lucha contra la desinformación. Él actualmente escribe para El Universo y para La Hora. Ha sido reconocido con el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y el Premio de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa de la CIP, entre otros. Fue becario del programa Reagan-Facel. Viene ahora nuestro general, el general Paco Rosendo Moncayo Gallegos. Bienvenido, general. El general es doctor en Ciencias Internacionales, es académico, militar en retiro en este momento, fue diputado nacional, alcalde metropolitano de Quito y asambleísta nacional de Pichincha. Es decir, él tiene la experiencia de conocer lo que pasa en el ámbito militar y luego la participación en la política activa, en la política electoral. Ya no está en el lado del periodismo, sino en el otro ámbito. Ahora es el consejero de Seguridad Nacional del Gobierno de Ecuador, un cargo que asumió relativamente hace poco, hace mes y medio, según me contó él. Cuando era militar activo, fue general de la Fuerza Terrestre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otros cargos, digamos, importantes en ese campo. Es experto en geopolítica y en seguridad y defensa. Bienvenido, general. Y nos queda como panelista, la última, no por ello menos importante, es Saudia Leboyer, que es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenida. Ella es licenciada en Comunicación Social, magíster en Estudios Latinoamericanos, doctora en Comunicación e Información Contemporánea, da sus clases, imparte sus clases en la Universidad Andina Simón Bolívar, al tiempo que se desempeña como columnista del Universo. Ha trabajado en los principales medios de comunicación como editora política, judicial, de investigación. Es ganadora del premio Eugenio Espejo, que es un premio que otorga la Unión Nacional de Periodistas de Ecuador. Bienvenida. Es autora, además de varias publicaciones, varias de ellas de investigación periodística sobre narcotráfico. La moderación de este diálogo estará a cargo de Alina Manrique, que es periodista ecuatoriana y miembro de Conectas. Bienvenida, Alina. Y de Carlos Eduardo Huertas, que es el líder de la mesa editorial de Conectas. Este diálogo lo llevamos a cabo en alianza con varias organizaciones y medios que han unido sus fuerzas para fomentar la colaboración entre los periodistas. Esos medios o esas organizaciones son el International Center for Journalists, que tenemos aquí a 3 representantes, el ICFJ, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, que es AEDEP, Código Vidrio, Grupo Faro de Ecuador, Federación Nacional de Periodistas de Ecuador, FENAPE, Fundamedios, GCAM, Innovación para el Cambio,
La Barra Espaciadora, La Historia Tal Como Es, Periodistas Sin Cadenas, TC Noticias, Revista Plan B y Conectas. Ese grupo tan nutrido es una muestra de que vamos por el camino correcto, porque la colaboración entre periodistas nos hace más fuertes y nos ayuda también a que nuestra labor tenga más visibilidad y más impacto, que es uno de los temas que estamos tratando. Para comenzar, le voy a dar la palabra a Carlos Eduardo Huertas, que les recuerdo es nuestro líder de la mesa editorial, y ya quedan ustedes con los panelistas. Gracias, Ana Lucía. Allí. Gracias a todos los participantes, gracias a todos los aliados que permitieron hacer este evento realidad, y por supuesto gracias a los panelistas por participar. Bueno, como saben, nos convoca precisamente la situación de Ecuador, que ha pasado de una situación crítica a una situación lamentable en términos de seguridad. Anteriormente, por la frontera, era simplemente un espacio de vecindad con Colombia, en donde el narcotráfico tenía su principal asiento. Rápidamente se volvió un lugar de refugio, un lugar de procesamiento, y ahora yo diría que es un epicentro también de la operación criminal y del lavado de activos. Solo para ilustrar, en el año 2021 hubo 10 muertes por cada 100.000 habitantes, y el año 22 cerró con más de 4.000 asesinatos, pasando a 25 la tasa, ¿sí? O sea, duplicándola, o sea, por 2.5. Eso, por supuesto, marca muchos retos para la democracia y para el periodismo, y por eso esta conversación no se aborda solamente desde el ámbito periodístico, no es una conversación gremial, sino es un asunto de cómo poder la sociedad tener mejor información para estar informada y tomar decisiones públicas. Y por eso quiero comenzar con Saudia esta conversación, reflexionando un poco acerca de cuál debe ser el papel de los medios en medio de esta lucha de la narcoviolencia, cuando funcionarios públicos, como recientemente lo hizo el alcalde de Guayaquil y lo han hecho otros funcionarios, de pedir bajarle el tono a la información, bajarle el tono a la crónica roja, bajarle el tono a las informaciones de homicidios y de crímenes, para no generar una sensación de desestabilidad. Desde la academia, ¿qué lectura tienen sobre este tipo de comentarios y de peticiones, Saudia? A ver, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, saludos a todos los que están aquí en la parte de acá arriba. A ver, es importante que la prensa continúe haciendo su trabajo, que es contar justamente las historias que hay. Lo que hay que tener cuidado, porque es una línea un poco delgada, y Colombia, México tienen muchas experiencias al respecto, cuando los noticieros, los periódicos, la información en general se convierte exclusivamente en crónica roja. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que cuenta la prensa genera también imaginarios. Entonces, un poco la invitación es a buscar nuevos ángulos en la información, sin dejar de descuidar estas cuestiones de la violencia, que son importantes, pero hay que buscar nuevos ángulos. Un poco el planteamiento que yo he hecho en algunas ocasiones es: tengamos cuidado de no llegar a ser violentólogos, sino más bien vamos buscando la paz. ¿En qué sentido? En que vamos viendo el resto del país, porque Ecuador sí está sumergido en este momento en una crisis de violencia, sin embargo el país es más es lo bueno, y eso no podemos descuidar, porque hay que lograr una suerte de equilibrio, es decir, informar, pero al mismo tiempo también contar el resto del país, porque si no lo que estamos generando es un olvido a ese resto, que es, yo creo, muy importante. César, en países con contextos violentos como el que en estos momentos vive Ecuador, tiende a cerrarse el acceso a la información, especialmente cuando los periodistas se convierten en el objetivo del gobierno o de mafias narcocriminales. ¿Se siente ya, podríamos decir que se siente ya desde tu perspectiva, un cambio en la cantidad o en la calidad de la información que estamos recibiendo, especialmente sobre este contexto violento? Gracias. Hola, hola. Gracias, Alina, por la pregunta. Un enorme saludo al
mis compañeros de panel, Carlos Eduardo, Alina y todos los amigos de Conectas, gracias por la invitación. Realmente es un honor estar aquí. Además, acabo de llegar porque estaba en la cumbre de periodismo y cambio climático en el Puyo, pero no podía dejar de estar aquí, Carlos Eduardo. Cuando me invitaste, yo dije, de una estoy ahí porque es un tema con el que hemos trabajado durante muchos años. Y por eso, Alina, ante tu pregunta, yo lo que te diría es, nunca la situación de acceso a la información pública en el Ecuador ha sido ideal. O sea, hemos tenido severos problemas, pese a que tenemos una de las leyes más antiguas, o teníamos una de las leyes más antiguas del hemisferio occidental, una de las primeras que se aprobaron en esa primera ola de leyes de acceso, hacia el año 2004, 2005, tuvimos la primera ley. A finales o a principios de este año se acaba de aprobar una nueva ley de acceso a la información. Pero lo que ha sucedido es que obviamente la cultura del secreto prevalece, ¿no es cierto? Y los funcionarios públicos muchas veces se consideran propietarios de la información y no la entregan a sus legítimos dueños, que son los ciudadanos, y muchas veces a quienes son sus intermediarios, que son los periodistas. Pero entiendo muy bien que tu pregunta va más allá de eso. Y lo que te podría decir es que a nivel macro, digamos que en las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, pese a que Guayaquil es un epicentro de la crisis de seguridad que vive el país, ¿no es cierto? Pero digamos que más o menos el periodista puede tener acceso a la información y que más o menos puede expresarse en términos, digamos, más o menos adecuados. Pero lo mismo no sucede en provincias. Yo te diría que hay que descender a lo local y a lo micro, ¿no es cierto?, para saber que definitivamente hay severos problemas de información, de acceso y de entregar información al público, mientras más uno se aleja de los centros de poder. Ejemplo clarísimo, el año pasado reportamos que un medio en Huaquillas, ¿no es cierto?, decidió definitivamente dejar de informar sobre hechos de crónica roja, delincuenciales, que era su especialidad, ¿no es cierto?, para informar de deportes y farándula. O sea, no vamos más porque eso nos pone en riesgo y no podemos seguir trabajando bajo esas circunstancias. Entonces, ¿sería una suerte de autocensura? Hay un fuerte clima de autocensura, por supuesto que sí, y especialmente en las zonas, y esto evidentemente Periodistas Sin Cadenas lo ha documentado muy bien, pero también nosotros a través del reporte continuo el año pasado, mira que tuvimos, fue el segundo año más violento contra la prensa en el Ecuador, 364 agresiones. El año más violento había sido el 2017 con 413, pero el año pasado terminamos con 364. Lo grave es que muchas de esas amenazas, o la mayoría, ya no son atribuibles al Estado, son atribuibles a personas desconocidas, es decir, básicamente crimen organizado, ¿no es cierto?, y ese tipo de agresiones. ¿Cuáles son los tipos de agresiones más recurrentes? Atentados, amenazas, ¿sí? Hemos tenido artefactos explosivos delante de los domicilios de periodistas en zonas como Babahoyo, Quevedo. Hemos tenido situaciones en el sur del país, continuas amenazas, atentados contra medios de comunicación, etcétera, etcétera. Es decir, evidentemente eso lo que te genera es ese clima de autocensura que tú señalas. Segundo dato al respecto. Recordemos que el año pasado, octubre, si no estoy mal, si la memoria no me falla, hubo un atentado gravísimo contra las instalaciones de un canal de televisión, de RTS, en Guayaquil. Bueno, el atentado estuvo acompañado por panfletos, ¿no es cierto?, en el cual se amenazaba con dar cacería, ese era el término que utilizaban,
al director de Diario Extra, ¿no es cierto?, que sabemos es un diario que se dedica a la noticia de Crónica Roja, ¿no es cierto?, y además advertían que el diario no se podía vender en ciertas zonas del país, ¿sí? Esto nos han dicho que se repite frecuentemente en zonas de Manabí, en zonas de Santo Domingo, al punto que el día de hoy se nos informa que un camión del diario El Correo, de Radio Centro, perdón, de Diario Centro, de Santo Domingo, fue asaltado esta madrugada, se robaron los periódicos, no es que se roban nada más, le secuestran al chofer, ¿no es cierto?, e impiden que el periódico circule durante varias horas. Sin embargo, General Moncayo, esto va para usted. Hay gobiernos que utilizan esta escalada de violencia como una excusa para cerrar el acceso a la información y dicen, por seguridad nacional. Y le pongo un ejemplo. Antes solían dar todos los días el número de muertos de muertes violentas segregado por ciudades, y de un día para otro la policía decidió que eso era información hiper reservada. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, es una pregunta concreta, pero los hechos hay que verlos en contexto. El contexto de la inseguridad en el Ecuador proviene de fuentes distintas que hay que comprenderlas. En primer lugar, es evidente cómo puede pasar así en un país que de un día para otro, de un año para otro, lleguemos a estar entre los países más peligrosos, con el mayor número de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Hay varias razones que hay que entenderlas. En primer lugar, lo que pasa en el Ecuador, sin duda, es un desbordamiento del problema colombiano. Para el Ecuador ha sido muy grave, por ejemplo, el fracaso de la firma de la paz del gobierno colombiano. Antes los ecuatorianos decíamos que limitamos por el norte con las FARC. Las FARC tenían en el Ecuador su espacio de descanso, de recuperación. No había una agresión tan profunda como cuando se firma la paz, no llega el Estado a la frontera y ahora no limitamos con las FARC, sino con 17 o más grupos disidentes criminales en los que ya están las mafias albanesas, están las mafias mexicanas. Entonces, esa es una realidad que estamos viviendo ahora. También hay que decirlo, estamos ubicados entre los dos países más grandes productores de la cocaína. Tenemos una posición geográfica, y esto es evidente, que a pesar de que en este país no hay siembras de coca, no hay laboratorios, los que ha habido, muy pocos han sido oportunamente destruidos. Está saliendo el 40% de la droga de Colombia por nuestras costas y una gran parte está saliendo por el río Aguarico hacia el Brasil, un gran consumidor. Entonces, a esto se suma también la infiltración de los grupos criminales en el Estado. Y la infiltración no quiere decir solamente, hemos hablado ya aquí de narcogenerales, narcojueces, narcofiscales, y también no pueden los periodistas y las empresas y los medios estar al margen de esta estrategia del crimen organizado que no le combate al Estado ni a las instituciones, trata de cooptarlas para, o sea, es un competidor por el poder político. Por eso es que hoy se entiende al crimen organizado como un actor geopolítico y un actor político. Cuando está pagando campañas electorales, por ejemplo, está actuando políticamente. Entonces, en ese marco, no hay duda que los medios de comunicación y los periodistas están en una situación de aguda amenaza, de aguda crisis. Y en ese contexto, ¿por qué cerrar la información?
¿Perdón? ¿Por qué cerrar la información? Por No, parte no, del yo gobierno. no estoy justificando que se cierre la información y no hay ninguna disposición que yo conozca. Yo no soy parte de este gobierno, pero no hay que yo conozca ninguna disposición que se haya entregado a ningún organismo del Poder Ejecutivo sobre negar la información que la prensa requiera. Es lo que yo sé. Porque una de las cosas general que sí le cae al gobierno en ese contexto claramente dramático y retador es precisamente la protección y la salvaguarda de la vida de los investigadores, de la sociedad civil y de los periodistas. Recientemente el gobierno tuvo una reunión con el Comité de Protección de Periodistas, se han hecho numerosos anuncios, pero entendemos que en la práctica no se han concretado ninguno de estos anuncios en medidas de protección efectivas a los equipos periodísticos. ¿Qué ha pasado con esos anuncios? ¿Por qué no llegan a ser efectivos? Bueno, yo he participado en 2 mesas interinstitucionales presididas por el presidente de la función judicial. Y hemos estado con fiscalía, con jueces. Un paso muy importante que se ha dado es tener jueces dedicados exclusivamente al tema del crimen organizado y la corrupción. Ese es un paso reciente que se ha dado, porque antes cualquier juez en cualquier cantón podía conocer de estos temas. Y ustedes saben cómo, yo he hablado con ellos, estaban intimidados. No es que los jueces son corruptos, puede ser que haya jueces corruptos, pero lo que más existía es jueces intimidados, igual que pasa con los periodistas, que cuando están intimidados tiene que esconderse, autocensurarse o buscar medidas para sobrevivir en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo. Buscar medidas para sobrevivir. Susana, ¿estamos atendiendo a una inacción del Estado o cómo el Estado ha respondido frente a la defensa urgente de investigadores y periodistas que cubren narcoviolencia? ¿Qué medidas de seguridad se han implementado y cuáles harían falta para que un periodista se sienta seguro al denunciar una amenaza? Ustedes que las han registrado ampliamente, Susana. Gracias. También me uno a los agradecimientos por este espacio, por Conectas, por juntarnos a hablar y por interesarse sobre lo que está sucediendo en Ecuador. La respuesta es nula, sí, lo puedo decir con certeza. ¿Hay medidas de protección para los periodistas en Ecuador? Pues no, lo puedo decir con total firmeza porque hemos hablado con periodistas de las zonas más violentas de este país. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos para protegerse? Pues se están, por ejemplo, para cubrir Crónica Roja, que ha sido uno de los temas que más ha entrado a ser vulnerable por el mismo temática que están trabajando. Entonces los periodistas lo que están haciendo, por ejemplo, en la ciudad de Manta, que es una ciudad costera, es una ciudad tradicionalmente que ha estado permeada por el crimen organizado desde hace muchísimos años, y lo que están haciendo es juntarse entre ellos, verificar que la información que les están diciendo hay una muerte en tal lado, entonces los que se conocen confirman si efectivamente está ocurriendo esa muerte, y después de confirmar van y hacen la cobertura de manera conjunta en grupos. ¿Y por qué hacen esto? Porque el año pasado asesinaron a un periodista que le llamaron y le dijeron hay un secuestro en tal zona de Manta, vaya a cubrir. El periodista fue a cubrir y lo asesinaron. Entonces, como reacción a eso, ¿qué es lo que están haciendo los periodistas que cubren la misma fuente? Pues autoprotegerse, básicamente, tomando estrategias colectivas para poder responder a una situación de total desprotección en el país, ¿sí? Y que esos son los resultados de no tener un mecanismo de protección hasta el momento, de ni siquiera tener una recepción eficaz de las denuncias, de los ataques y de las agresiones que viven los periodistas en este país. Justamente el otro día estábamos haciendo
o lanzamos una carta conjunta con Fundamedios y otras organizaciones diciendo que al menos por lo menos arreglen el tema de la denuncia, porque si nosotros queremos documentar y que esos casos en algún momento puedan llegar a un proceso penal o que se resuelvan en la justicia, este mecanismo inicial que es la denuncia es una traba, es un cuello de botella en este país. Entonces, todo está mal, lamentablemente, o sea, yo no puedo decir algo concreto que se haya hecho en este país para defender el oficio, defender este trabajo, defender a los periodistas que hayan sido amenazados. Tenemos un terrible antecedente que es el asesinato de 3 colegas de Diario El Comercio en la frontera común entre Ecuador y Colombia. Es un caso que sigue en investigación previa, es decir, ni siquiera pasa a un proceso penal, es decir, ni siquiera hay una idea de posibles involucrados en este hecho. En Ecuador, al menos, en Colombia hay unos poquitos avances, pero en el caso de Ecuador está totalmente estancado, y ese es un mensaje terrible de impunidad, y que nosotros desde nuestros sectores, desde los medios que trabajamos, desde las organizaciones que trabajamos, creemos que eso ha abonado a toda esta situación de absoluta impunidad contra los periodistas y de vulnerabilidad y de mayores ataques. El crimen organizado está súper cómodo mandando USBs explosivas, mandando panfletos a los medios de comunicación, lo que relataba César, bloqueando la llegada de los periódicos a sus zonas de influencia. Es decir, o sea, el crimen organizado está haciendo lo que les da la gana, y el Estado, bien, gracias. Ahondemos un poco, César, en el tema de la impunidad, lo que menciona Susana. 5 años de ese crimen que fue tan emblemático del caso del comercio, 3 colegas que fueron asesinados en la frontera. En Colombia es un caso que ha tenido unos avances, pues por lo menos se ha determinado quiénes fueron, y obviamente hay muchas versiones encontradas con las versiones que maneja el gobierno ecuatoriano, pero esa impunidad, ¿cómo ha marcado la situación del ejercicio periodístico durante estos 5 años, sobre todo en un caso tan vistoso y que tuvo tanta exposición? Totalmente, Carlos Eduardo, y si puedo, me alcanza el tiempo, quisiera un poquito también aportar a la pregunta del CPJ, porque estuve involucrado en esa misión, y también un poco a lo que planteaba Susana sobre la inacción del Estado. Evidentemente la impunidad alimenta la violencia contra periodistas, esto lo sabemos perfectamente, lo hemos visto en toda la región, ¿no es cierto? Somos la región, lamentablemente América Latina es la región donde la impunidad reina. La cifra es de 9 de cada 10 casos de agresiones, violencia extrema, asesinatos de periodistas nunca se llegan ni siquiera a ser investigados y menos a ser juzgados, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente la impunidad es lo que reina. Y en el Ecuador, como se ha notado, el caso emblemático es el del equipo periodístico de Diario El Comercio, evidentemente. Con una, digamos, voy a tratar de dar una cierta vistazo general de cómo se lo ve el caso, porque tenemos que este caso es un caso que afecta a 2 países, a 2 estados, apela a 2 estados, ¿sí? Y eso al final es un tema que las autoridades ecuatorianas muchas veces lo que han dicho es: el asesinato ocurrió en Colombia, allá es donde tiene que juzgarse y tiene que castigarse a los culpables, ¿no es cierto? Acá lamentablemente no tenemos mucho que hacer, mucho que investigar. El secuestro fue en Ecuador. Es que ese es el punto, justamente. Por supuesto que hay mucho que investigar acá, por supuesto, pero la posición de las autoridades, incluso, yo te digo porque he estado en primera fila, acompañando a las víctimas, el Procurador General del Estado de la época llegó a decirnos en la cara que ni siquiera el secuestro se hizo en Ecuador, o sea, así, ¿no? Que eso, la frontera es una cosa permeable y que ni siquiera el secuestro ocurrió. A ese nivel de cinismo se puede llegar. Entonces, básicamente lo que se ha señalado es, bueno, en Colombia ya hay culpables. Esto fue lo que incluso nos dijo la fiscal, no creo que en esta última ocasión, sino en la reunión con el CPJ justamente, nos dijo:
no hay mucho que investigar porque ya en Colombia hay culpables. Y acá lo que queremos, o sea, más bien las familiares de las víctimas lo que quieren es una reparación más de tipo política, histórica, que les entreguen la información de las reuniones del Consejo del CONCEPE, ¿no? Del Consejo de Seguridad. Evidentemente es una respuesta absolutamente defectuosa, es una respuesta que no señala las responsabilidades que tiene como Estado, y es evidente que esto va a llegar a cortes internacionales, va a terminar ahí, ¿no es cierto? Va a ser la única oportunidad que tengan las víctimas, los familiares de las víctimas, para obtener justicia. Pero ¿qué pasa en el medio? Lo que a mí me deja absolutamente preocupado, descorazonado, es que no hay una visión del sistema judicial como un mecanismo de protección de derechos, y menos aún de la libertad de expresión. Menos aún de la libertad de expresión. Al contrario, en este momento tenemos una serie de casos que se van acumulando, en el cual se usa y se abusa el sistema judicial para perseguir, amenazar, amedrentar, silenciar periodistas. Y los jueces y fiscales están muy cómodos con eso. Al contrario, o sea, mientras más juicios contra estos perversos de los periodistas, mejor, pues. O sea, además, eso hay que decirlo claramente, hay un discurso estigmatizante que se propagó durante 15 años, que se sigue propagando, ¿no es cierto? Y el periodista en este momento o sea, ser periodista es un estigma, ¿sí? Y si puedes castigar a un periodista por lo que hizo o por lo que no hizo, mucho mejor. Ahora, dicho eso, y ahí sí, permíteme una línea, creo que lo que dice Susi es absolutamente cierto, pero con un matiz. El año pasado, en noviembre, se aprobó las reformas a la Ley de Comunicación y se crea el mecanismo de protección a periodistas. Y ese mecanismo, yo creo que sí es, la existencia legal de ese mecanismo sí es un paso importante. Y yo sí creo que desde la sociedad civil tenemos que adueñarnos de ese mecanismo para que para echarlo a andar, porque evidentemente si lo dejamos en manos de las autoridades, en manos del Consejo de Comunicación, en manos de la autoridad que sea, eso no va a operar, ¿sí? Y ahí paso a responder lo del CPJ. En la reunión en la Presidencia de la República que tuvimos con la misión del CPJ, hubo el compromiso del gobierno nacional, que esperamos que se concrete en las próximas semanas, porque ya viene de nuevo el CPJ a presentar su informe, primero de financiar el mecanismo, ¿cierto? Que todos sabemos que si no hay financiamiento de un mecanismo, no existe, básicamente no va a existir, entonces tiene que haber financiamiento. Y lo segundo, que exista el reglamento a la Ley de Comunicación que permita operativizar justamente ese mecanismo, ¿sí? Ya llevarlo a tierra, que comience a funcionar con absoluta, bajo la realidad o ante la realidad. General Moncayo, hablemos de compromisos, retomando lo que acaba de mencionar César. Sabemos que la promesa del gobierno de Guillermo Lasso de desclasificar la información sobre el secuestro y asesinato de los 3 periodistas del Comercio fue hecha antes de que usted llegara al gobierno, pero quisiéramos saber si ha habido alguna discusión sobre el tema de desclasificar la información, sobre el tema de cumplir esta promesa con el presidente en algún gabinete, porque definitivamente esto aliviaría en algo la sensación de impunidad que compartimos los periodistas ecuatorianos. Claro, esta es una tarea pendiente, la ofreció Lenín Moreno, la ofreció el presidente Lasso. Yo no estoy representando aquí al gobierno, no soy parte del gobierno, soy un asesor por la grave situación en la que se encuentra el país, no tengo por qué dar cuentas sobre lo que el gobierno haga o deje de hacer. Aquí las personas que me conocen saben que he sido un defensor radical de los derechos de los periodistas, de la libertad de prensa. Hemos combatido en la época cuando se aprobó la ley Mordaza y mientras estuvimos en la Asamblea no pudieron pasar esa ley.
cuando salimos la pasaron. Así es que no tengo cómo dar razón de estos temas. Yo también me sumo a su preocupación y voy a expresarle en la primera ocasión que hablé con el presidente, pero creo que este es un pendiente que no puede quedar así. Además hay que decirlo, lo que pasó en aquella ocasión es algo que demostró la total incompetencia de los sistemas de seguridad ecuatorianos, la relativa autonomía de la policía con relación al poder político. Después nos enteramos que habían policías que hablaban con el guacho y que acordaban estatus de no nos molestemos unos a los otros. Todas esas cosas son fragilidades del Estado, un Estado que así es incapaz de proteger, no que digamos a los periodistas, sino a toda su población. También hay que decirlo, hemos tenido 10 años de persecución a los periodistas, 10 años de un ambiente de colocarlos casi como a los enemigos del progreso, del desarrollo, de los cambios. Yo digo que más bien con la promulgación de las nuevas leyes se abre un camino que hay que luchar para que, por supuesto, dé los resultados que se espera, y ese sí es un compromiso que yo voy a asumir, porque esos reglamentos ya se ha demorado mucho tiempo el gobierno en ya tramitarlos. Yo voy a llevar este mensaje porque creo que es oportuno que además de otros reglamentos que se dan para otros fines, se publiquen también estos. Claro, general, porque así como usted menciona la incapacidad del Estado, evidente en el caso de los colegas del comercio, la incapacidad del Estado para salvaguardar la libertad de prensa, la libertad de información, debilita y socava totalmente ese pilar fundamental de la democracia, ¿no? O sea, que los periodistas estén atemorizados, que no puedan cumplir con su labor, pues obviamente afecta y es un avance adicional de la narcoviolencia. Y allí quiero preguntarle a Saudi, desde la academia, ¿cómo han estado analizando el tema de la autocensura? Porque ya ha salido un poco en la conversación la autocensura como un mecanismo de protección, con todo lo que implica en contra de la razón de ser del periodismo, pero obviamente en el sentido legítimo de protección de la vida. Bueno, el tema de la autocensura no es nuevo en el país. Cuando estábamos en el gobierno de los 10 años, más unos poquitos más, el hecho de haber establecido un discurso completamente violento y ponerle a la prensa en una posición de actor político llevó a que y arrinconarle las cadenas y los insultos y las persecuciones, las fotografías que se exponían en las sabatinas, las rupturas de periódico, todo eso ya empezó a generar una cultura antigua de censura, o sea, no es nuevo. Ahora, la violencia lo que hace es un poco más acentuar esto. Y a esto hay que sumar, y si me permiten, voy a agregar un poco a lo que estaban comentando sobre lo que pasa en Manabí y en otras ciudades del país, y lo que pasó con el comercio de paso, es que fuera de las fallas que han habido en el sistema judicial del Ecuador, que no hay cómo esconderlas y además es una terrible irresponsabilidad e injusticia con las familias, yo creo que también hay que pensar en las lecciones que ha dejado al periodismo. Y yo creo que al periodismo le ha dejado una lección importante, que es que se tiene que formar. El cambio de la industria mediática de los últimos años llevó a que, por ejemplo, las redacciones se desestructuren. Yo sentí mucho dolor cuando supe lo del comercio y que decían que los periodistas no estaban preparados para, que no habían recibido capacitación de… Yo trabajé en el comercio muchos años, fui editora política de ese periódico, y yo lo que recuerdo es que, siendo de política, sin ser de judicial, entre nosotros, los que estábamos un poco más grandes, íbamos explicando a los más pequeños, a los más jóvenes, a los juniors, como les decimos nosotros, cómo cuidarse. Cuando dirigí la unidad de investigación del diario Hoy, el Blanco y Negro, que trabajaba muy fuertemente en todo lo que es crimen organizado, haciendo hincapié en narcotráfico, lo que hacíamos era establecer una suerte de rutinas
y que no eran inventadas por nosotros, sino que era el tema de lo que habíamos hecho cursos de capacitación en otras partes, sobre todo con Colombia y con México, para lograr una protección. Entonces, si tú llegas ahora a un momento de miedo tal, donde tienes bombas, amenazas de explosivos, tienes todo lo que acaba de escribir Susi y César, obviamente vas a generar miedo, y es normal. Entonces, lo que hay que hacer es ver cómo se generan elementos de formación para que ellos se protejan como periodistas que están ahora enfrentando el crimen organizado, que, ojo, se advirtió que esta situación se venía, y eso es una discusión que hubo entre ciertos periodistas, no me dejará mentir en ese momento, sobre todo César, porque Susi era un poquito más joven. Ya decíamos, en el año 8, 9, decíamos, esperen 10 y van a ver. Hay que preparar a los periodistas en protección, en conocimiento de técnicas de no solo manejo de la información, sino de cómo ingresas a territorio. Y también se habló de que podía haber el riesgo de censura. Entonces, con el miedo siempre va a haber la censura. Ya lo hemos experimentado. Lo que toca hacer ahora es empezar a dar un giro. Por eso es que en mi primera intervención yo decía, tengamos muchísimo cuidado sobre lo que estamos contando, porque políticamente se oye espantoso que un gobierno diga, por favor no lo cuenten así. Pero si estamos entre colegas periodistas, tenemos que aprender que hay que generar agendas y se incluya a toda la sociedad, y no solo la Crónica Roja, por las consecuencias colaterales que hay a todo esto. Por eso yo decía, vean lo que pasó en Colombia y vean lo que pasó en México, que son los mejores espejos para no repetir los errores. Y podemos también hablar de casos, por ejemplo, el tema de pandillas, de lo que con los Mara, con la 18 y todo el problema que hay en todo Centroamérica, por ejemplo, y cómo se tiene que ir abordando esto. ¿Por qué? Porque no podemos aterrorizar a la sociedad. Ya la sociedad de por sí tiene el amigo que le atacaron por acá, que le robaron por allá, que le asaltaron por acá, las redes sociales que difunden todo eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es una suerte de ir conversando cómo vamos a ir manejando un tema que tiene que ver, en el fondo, también con la seguridad del Estado y la seguridad de todos quienes vivimos en este país. Susana nos comentaba hace poco de ciertas estrategias que toman los periodistas para protegerse de un entorno violento. Susana, ¿conoces de alguna medida que se haya tomado desde los medios para proteger a sus periodistas? ¿Qué pasa con los medios de comunicación como empresas privadas en cuanto a la protección de los periodistas? Sí, esa pregunta me encanta, pero antes de abordar esa pregunta, quiero compartir algunas cifras sobre la censura y autocensura. Nosotros publicamos hace un mes un compilado de 200 encuestas en 10 provincias del Ecuador, esperamos completar las 24 provincias, pero por lo menos vamos la mitad, y de esos 200 periodistas, el 53% dijo que sí ha sido censurado en algún momento de su vida periodística, el 41% se había autocensurado y el 33% dijo haber sido amenazado en algún momento de su labor periodística, lo cual creemos que son cifras súper altas. ¿Cuáles son los factores que afectan o inciden esta censura, autocensura, amenazas? Pues muchos periodistas, y esto nos sorprendió, es que decían que la escasez de publicidad en los medios. ¿Por qué? Porque eso afecta a la independencia de los medios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en muchas zonas, sobre todo periféricas del país? Bueno, esto es una realidad en todo el país, pero en las zonas más apartadas lo que sucede es que los medios, al no tener lo que nosotros decimos que la precariedad es una amenaza también para el periodismo. Entonces, en zonas en las que no hay una posibilidad económica, un periodista tiene que tener 3 trabajos y uno de esos trabajos es ser mariachi o cantante, ¿sí? Para completar el sueldo del mes, entonces es mucho más vulnerable y es mucho más posible que este periodista sea cooptado por cualquier poder, ¿no? Y cuando hablamos de poderes, no solamente hablamos de poderes políticos, sino también de poderes del crimen organizado. Y esto lo estamos tomando el pulso y estamos viendo que está creciendo aceleradamente.
Y lo otro, lo que mencionaba, la presión de alcaldes, prefectos y de otras autoridades que tienen sobre estos periodistas. En Ecuador, la mayoría de las ciudades son muy pequeñitas, ¿sí? Tienen pocos habitantes, entonces los alcaldes o los prefectos de esa zona tienen muchísima influencia, tienen mucho poder, y los periodistas son, por lo general, todos se conocen, son un grupo pequeño, entonces salirse de esa lógica para ellos es muy complejo, y cuando lo hacen pues son amenazados o sus medios son retirados la publicidad, que es la mejor manera de presionar a un medio, ¿no? Esos han sido como los resultados de esta encuesta y de otros temas más que hemos abordado, pero yo quería como poner estas cifras y como reflejar lo que está sucediendo, y aún creemos que estas cifras tiene un enorme subregistro, porque solamente hemos encuestado 200 y en este país hay muchísimos más periodistas, que además es muy difícil que ellos quieran hablar de su propia situación, ¿sí? Nosotros hemos hecho una labor de hormiga para tratar de conseguir cada una de estas periodistas y cada una de estas encuestas y asegurarnos que sean periodistas y que estén ejerciendo. Y cuando llegamos a ellos, pues lo general no quieren hablar, o tenemos que hacer un trabajo de lobbying ahí como contando por qué es importante documentar y retratar lo que está pasando en el Ecuador. Eso, y sobre la pregunta de qué están haciendo los medios de comunicación, yo puedo decir con certeza, desde el año 2020 nosotros estamos dando capacitación sobre temas de seguridad para periodistas, sobre todo compartiendo experiencias que nosotros habíamos tenido en coberturas en zonas de frontera, la frontera norte. Para los colegas internacionales que están aquí, la frontera entre Ecuador y Colombia es una de las fronteras más violentas de la región, ¿sí? La presencia de un sinnúmero de grupos antes de las FARC, ahora un sinnúmero de disidencias y otros grupos armados, incluso están llegando los grupos criminales de Brasil, y por el lado de la costa ecuatoriana, que es una salida impresionante de la droga colombiana, pues están todas las mafias del mundo, nos visitan de todo lado, incluso desde Rusia, desde de los continentes más alejados. Entonces, digamos que este país se ha convertido en un nodo importante para el crimen organizado a escala internacional, y esto se ha ido acelerando en los 3 últimos años, podría decirlo, y más en los 2 últimos años. ¿Sí? Ecuador es uno de los primeros países exportadores de droga a Europa, ¿sí? Ya superamos, según las últimas cifras que sacó la misma UNOC, superamos a Colombia y estamos muy cerca de Brasil. Entonces es un fenómeno muy complejo, y esto está abonando toda esta crisis de seguridad que tenemos, ¿no? Y obviamente los periodistas estamos en la mitad. Entonces, volviendo al punto, perdón que me desvíe un poco, es que en estas capacitaciones puedo asegurar que el 95% de los periodistas que han acudido a estas capacitaciones jamás han tenido un taller de seguridad o jamás han hablado de seguridad de periodistas en sus medios, en sus equipos de trabajo o durante su carrera periodística, que en muchos casos pues llevan años, ¿no? Eso para mí es un indicador claro que el tema de seguridad un poquito se despertó cuando ocurrió el asesinato de los colegas del comercio. Ahí como que nos dimos cuenta, cierto, es importante capacitarnos, es importante saber cómo cubrir zonas de frontera, que es importante hablar entre colegas, porque entre colegas hay muchos que tienen más experiencia y otros que venimos después, podemos aprender muchísimo, pero eso no estaba pasando en Ecuador. Y yo sí cuestiono mucho a los medios de comunicación de todo tipo de plataformas, porque hemos visto que en algunas circunstancias se cierran a este tipo de capacitaciones o espacios de poder hablar. Es importante muchísimo la autorreflexión, la autocrítica, y decir, bueno, sí, lo hemos venido haciendo mal, tenemos que mejorar de ahora en adelante, pero no evitar esta conversación creo que es muy urgente y muy necesaria en este contexto. Y antes de hacer la siguiente pregunta, recuerden los que tengan preguntas del público, las anotan en el papelito que se les dio en la entrada, levantan la mano y ya alguien del equipo nos la pasa. César, el papel de los periodistas obviamente es bastante visible en medio de los contextos violentos. ¿Qué pasa con las organizaciones de la sociedad civil que también están trabajando en las comunidades, con las veedurías? ¿Cómo ha repercutido en Ecuador ese trabajo de ellos y la violencia también sobre este tipo de grupos?
Interesantísima tu pregunta, Carlos Eduardo. Y hay varios matices en esto. Justo hoy había un panel en la Cumbre Amazónica sobre delitos ambientales y violencia contra periodistas. Y mira que es justamente el tema ambiental uno de los principales factores, ¿no es cierto?, de riesgo en este momento para periodistas y para defensores de derechos humanos y defensores de la naturaleza, ¿no? Eso es así. Mira, yo creo que toda esta situación que está viviendo el Ecuador obviamente nos obliga a un autoexamen a las organizaciones que hemos venido trabajando, en algunos casos Fundamedios está a 16 años, Periodistas sin Cadenas un poquito más joven, hay otras organizaciones, hay organizaciones históricas, gremios históricos que no sabemos si están cumpliendo su papel o no, ¿no es cierto? Pero yo creo que sí nos debe llevar a profundas reflexiones sobre la misma naturaleza de la violencia o de las violencias que está afectando al periodismo. Porque aquí nos hemos centrado en el narcotráfico, pero mira que gran parte de las agresiones que se reportó en el año 2019 y en el año 2022, ¿no es cierto?, fueron producto de movimientos sociales, de protestas sociales. Y ahí hubo una violencia callejera gratuita contra periodistas impresionante, o sea, una cosa que de locos, o sea, mira que tirarles, arrojarles a un equipo periodístico líquidos hirvientes, robarles esto era muy habitual, robarles los equipos de cobertura, o sea, una gran cantidad de incidentes que realmente nunca habíamos vivido. Es decir, hay una enorme violencia social legitimada contra el periodismo por este discurso que podríamos perfectamente decir que es un discurso de odio en contra de los periodistas. Y esto, ojo, no es de Ecuador, quizás comenzamos aquí, fuimos pioneros, lamentablemente, desde hace 15 años, pero esto tú lo ves propagado en toda América Latina, ¿cierto? Desde Bukele hasta, bueno, Trump y Bolsonaro, obviamente, ¿no es cierto? Pero cruza todo el continente y podríamos decir que es parte de esos avances autoritarios, ¿no? Mira que no hemos hablado del tema de salud mental. Mira, la violencia psicológica contra periodistas, o sea, el estar sometido a esa presión, a esas agresiones constantes, de que llegues a una reunión y digan, mire, llegó la prensa corrupta. O sea, mira tú, o sea, hemos hecho estudios de salud mental y bueno, no es el momento de compartir los datos, pero son realmente deprimentes. La violencia diferenciada contra periodistas mujeres. Eso es un hecho y que no solamente en redes sociales, ¿no es cierto?, que ahí se manifiesta con mayor intensidad y mayor cotidianidad. No, las periodistas mujeres sufren también violencia en las calles, en los sets de televisión, en las cabinas de radio. O sea, hemos visto escenas realmente lamentables en los medios de comunicación. Seguridad digital, obviamente, es un tema que afecta a muchos periodistas y todo esto tú podrías también decir que es mucho, podemos extrapolar hacia los defensores de derechos humanos, defensores de la naturaleza, organizaciones, etcétera, etcétera. Todo eso yo creo que es parte de, y te decía, para nosotros nos lleva a una reflexión de que finalmente la violencia contra periodistas es la expresión de una violencia o de unas violencias sociales mucho más estructurales. Claro. ¿No es cierto? Hay unas coyunturales y hay unas estructurales. Sí, Saudia, retomando lo que dice César, ¿crees que en la opinión pública se entiende el peligro que representa para la democracia tener una prensa amenazada? No.
ningún tema de prensa, perdón, me atoré. Ningún tema de prensa es, ay, lo siento, me atoré. Sí. Ningún tema de prensa es importante en la sociedad en su conjunto, no lo miran así. Podemos hacer una visión de varios casos. Cuando había los ataques constantes a la prensa desde un gobierno determinado, la ciudadanía no es que decía mucho, no dice mucho. Cuando ha habido estos ataques a los periodistas con artefactos explosivos, la sociedad sabe porque se convierten ellos en noticia. Pero no hay un debate, es porque realmente no es un tema que está entendido de la importancia que tiene la prensa para el ejercicio de más derechos y sobre todo para garantizar el sistema democrático. Eso no interesa, además por la forma de consumo que tienes actualmente de contenidos. Si tú tienes sigues algunas cuentas en cualquier red social, tienes tu burbuja y en tu burbuja te quedas. Entonces después de casualidad te enteras, le han pasado esto. Entonces no son temas, lamentablemente, que se discuten ampliamente en la sociedad. De hecho, conversar de temas alrededor de la comunicación, hablemos por ejemplo de la desinformación, es un tema que solo se escucha por ahí, por un lado, pero no hay una conversación real sobre qué vamos a hacer como país, qué hacemos como periodistas frente a estos desafíos. Entonces no es un tema que está en la retina, este es un tema que lamentablemente es mucho de gremio. Por eso es que hay que seguirlo debatiendo y discutiendo, y mientras más abramos esas bandas que nos han puesto, es mejor, porque como hemos perdido también esa capacidad de ser de alguna manera los que guiamos el debate público, porque ¿quién se atreve a controlar opinión pública? Todo el mundo tiene su metro cuadrado en la opinión pública por tener un teléfono inteligente. Entonces tenemos que cambiar muchas cosas, narrativas, qué estamos contando, cómo lo estamos contando. Entonces es un trabajo conjunto de los periodistas para hacer notar más la importancia de su trabajo, y a la sociedad es un tema de reflexión constante por el tema de democracia. General, varias preguntas del público. Veo que ha despertado interés su papel como consejero del gobierno y poder tener una voz que llegue al gobierno. Hay 3 preguntas concretas. Una es, ¿cómo fortalecer la cooperación entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil para mejorar acceso a la información en contextos violentos? La segunda, ¿qué planes de protección ha considerado sugerir al gobierno para este tema, pues que es bastante evidente que está sobre la mesa? Y tercero, ¿qué alternativas de colaboración y de cooperación internacional han planteado, entendiendo que no es un fenómeno solamente de Ecuador? Voy a comenzar por esta última pregunta. Todos sabemos que el crimen organizado es un problema transnacional, pero no hay una política común de seguridad, siquiera en el área andina. Teníamos UNASUR, teníamos un Consejo de Defensa Suramericano, teníamos un Consejo de Seguridad Ciudadana y Combate al Crimen Organizado. Cambian las ideologías de los gobiernos al diablo, UNASUR, se crearon un tal PROSUR que no sirve para nada, y así jugamos con los destinos de la gente. Yo creo, además, este no es un problema de Colombia, del Ecuador. El consumo en los Estados Unidos, el consumo en Europa. Cuando estos países hablan de cooperación, parecería que nos están haciendo caridad o dándonos algo porque son bondadosos, cuando debería ser un sistema de seguridad cooperativa en el que todos asumamos la parte de responsabilidad que tenemos. Ahora bien, me parece muy importante, por lo mismo, que comencemos a propiciar, y eso ha dispuesto el presidente de la Cancillería, encuentros en el nivel de los gobiernos para tomar políticas comunes frente a este tipo de amenazas. ¿Qué se puede hacer para lograr esa proximidad?
Yo soy partidario y veo que dan muy buenos resultados, en muchos países han dado estas mesas en las que nos sentamos todos los que tenemos algo que ver con el problema. ¿Y quiénes tenemos algo que ver con el problema? Todos. Entonces, una mesa en la que está sentado el gobierno, la sociedad civil, yo como alcalde, créame, todo lo hicimos con participación ciudadana, veedurías, observatorios que obligaban a los jueces, a los fiscales a tomar actitudes que de otra manera no las habrían tomado. Entonces, deberíamos sentarnos de estas mesas a debatir con amplitud, como aquí, qué es lo que está sucediendo, qué esperamos los unos de los otros. Donde no hay diálogo, hay sospechas, suspicacias, pensamos que el otro está pensando en mal para causarnos daño. Yo creo que esa puede ser una medida muy positiva. Debo también decir otro asunto, que este no es un tema del gobierno ejecutivo. Como ustedes saben, los problemas fundamentales se derivan de otras funciones también del Estado. Estamos hablando qué pasa con los jueces, qué pasa con los fiscales. Por eso le digo que veo con entusiasmo que se están tomando medidas, ¿no? Hay mesas en las que se están debatiendo. Cuando yo fui alcalde, creamos el Consejo de Seguridad Metropolitana y veía una cosa: el policía le culpaba al juez, o sea que por culpa del juez, el juez le culpaba al fiscal, el fiscal le culpaba a las normas, y así todos se señalaban con el dedo. En esta gestión mía creamos el Consejo Metropolitano de Seguridad y nos sentamos todos con la sociedad civil incluida, y a nadie se puede señalar con el dedo porque están todos allí sentados y allí se pueden tomar acuerdos. Yo creo que el diálogo es fundamental, sentarnos abiertos a escuchar, a aceptar las críticas, a aceptar propuestas. De esa manera, y peor todavía, y más aún todavía, en la situación de crisis tremenda que estamos viviendo ahora, es cuando más necesitamos el diálogo, el poder juntos buscar los mejores caminos para proteger a la sociedad en su conjunto y por supuesto a los periodistas. Una pregunta del público para Susana. Sabemos que el problema que estamos tratando esta noche no es reciente, pero también sabemos que no va a poder solucionarse en 1 año y medio, que es lo que va a tener el próximo gobierno. Entonces, ¿cómo luce el futuro del periodismo de investigación en un contexto violento? Muy buena pregunta. Por los escenarios y por las cifras, y solo miren, para darles un dato, este año a esta fecha tenemos una tasa de 16 homicidios por cada 100.000 habitantes, y estamos a medio año. Eso quiere decir, si la tendencia se mantiene, vamos a superar los 30 homicidios por cada 100.000 habitantes a finales de este año, lo cual nos pondría, superaríamos ya el indicador del año pasado, que nos puso entre las regiones y los países más violentos de América Latina, es decir, seguimos avanzando. El escenario de lo que hemos hablado con autoridades y expertos no es positivo. Justamente esta semana publiqué un reportaje en el que le hacíamos la pregunta al secretario de Seguridad y le decíamos cuánto tiempo va a tomar revertir estas cifras, esta violencia que tenemos, y él nos decía con mucha seguridad, unos 4 o 5 años, si es que el próximo gobierno sigue con las mismas políticas de seguridad que nosotros hemos implementado. Entonces, eso puede pasar o no, no tenemos la varita mágica para tener esa certeza, pero lo que sí es cierto es que si con la inestabilidad política que tiene este país, es decir, vamos a tener un nuevo gobierno recién en noviembre, las decisiones trascendentales del país, aunque aquí está el general, pero sabemos que un contexto político siempre lo detiene todo, ¿sí? Hasta que se siente ya la persona que se va a quedar un poquito más de tiempo, que en este país va a ser 1 año y medio, y luego otra vez vamos a ir a elecciones presidenciales para un periodo de 4 años. Es decir,
el escenario previsto no es de lo más favorable posible y yo creo que sí tenemos que prepararnos como periodistas para el peor de los escenarios, es decir, no esperar a que tengamos una serie de crímenes más contra colegas, sino que la preparación, la capacitación, el diálogo, el poder incidir y ya no solamente que esto sea de 3 o 4 organizaciones hablar del mecanismo de protección, sino que esto sea una cosa que todos los medios de comunicación deberían estar en primera fila porque es para todos, es para los que estamos ejerciendo, es para las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros, es indiscutible y yo siento que no estamos despertando, ¿sí? Al mismo tiempo de lo que está sucediendo, como está avanzando la violencia en general en el país o las violencias en general en este país, ¿no? Entonces, el escenario, por lo menos hasta esta fecha, yo lo veo poco esperanzador, sí, gracias. Allí, y para ir cerrando, general, pues está claro que este gobierno está de salida, ¿sí? Y sumado a lo que usted mencionó y a las reflexiones que hace Susana, y que usted conoce la estructura de este actual gobierno y ha sido funcionario y ha estado en altos rangos, ¿cómo lograr, antes de que salga el gobierno, generar o incentivar medidas que sean políticas más de Estado que de gobierno? ¿Si hay alguna posibilidad de que eso sea real o toca esperar los 5 años que le dijeron a Susana con 3 gobiernos de por medio? No, la verdad es que el Ecuador ha vivido sin un sistema de seguridad, sin planes de seguridad. Cada quien actúa como cree y como puede, eso es cierto. Cuando he llegado yo a esta posición, les he hecho ver que si no tenemos un sistema de seguridad, si no tenemos plan de seguridad, si no tenemos políticas de seguridad, si no enfrentamos la seguridad como un tema de Estado más que del Ejecutivo de turno, no vamos a poder darle al país esa paz y tranquilidad que necesita. Entonces hoy la meta es, en los 6 meses que faltan, por lo menos dejar restituido un sistema democrático de seguridad que a lo mejor, si tenemos mucha suerte, porque en este país cada quien que llega refunde el Estado, pueda tener continuidad. César, en las reflexiones de Saudia y del general Moncayo, vimos que o podemos evidenciar que la gente tiene un problema mucho más urgente que proteger a los periodistas. La gente de la calle dice, mi problema urgente es la seguridad. Y en ese sentido, ¿cómo se podría recuperar la identificación que debería haber de la gente con los medios, con los periodistas, en favor de la democracia? ¿Cómo volver a que la gente, volver a recuperar esa confianza, para que se entienda la importancia de un periodismo libre de amenazas, de cualquier poder? Me hiciste la pregunta del $1.000.000, Alina, y no tengo la respuesta, así que acabo de perder $1.000.000. Realmente es muy complejo. Nos hemos, y creo que con Carlos Eduardo incluso hemos estado en encuentros donde es una constante esta reflexión de cómo al final del día hay 2 cosas en lo que planteas. Uno que es esta cierta pérdida de legitimidad del periodismo, ¿no es cierto?, frente a proyectos de poder autoritarios que se van propagando por todo, yo te diría por toda América Latina, pero incluso podríamos decir que Europa también vive una ola autoritaria, que Asia, bueno, que el mundo está en retroceso. Las cifras son clarísimas. A principios de este año se hablaba de que apenas, en este momento apenas el 40% de la humanidad vive ya en países democráticos, ¿no es cierto? Hay un avance de los modelos autoritarios y parte del forma de legitimar el relato de los gobiernos autoritarios es al mismo tiempo desprestigiar a la prensa, ¿no es cierto? O sea, minar la credibilidad de la prensa. Entonces, no estamos ante un tema puntual de que hay por ahí un líder político un poco extraño que ataca a la prensa. No, hay un proyecto, ¿no es cierto?, que
en el cual el ataque contra la prensa es parte de ese proyecto. Y el otro factor que actúa es evidentemente la crisis misma, o sea, estamos en el medio de una tormenta perfecta, ¿no? De que los gringos llaman la tormenta perfecta, porque la industria mediática está en crisis, está en transformación, ¿no es cierto? Y aquí, básicamente, más allá de la transformación tecnológica, ¿no es cierto?, en realidad lo que ha sucedido es que el factor de autoridad se ha dispersado. Es decir, cuando tú comprabas un periódico para desayunar a las 7 de la mañana, o prendías la radio, ¿no es cierto?, tus papás prendían la radio, estaban escuchando a la autoridad, pues. O sea, eran las noticias, ¿no es cierto? O sea, se nos acaba de retirar el último factor de autoridad en el periodismo ecuatoriano hace unos meses. Como de autoridad, como intermediarios entre el poder y la gente. O sea, era la voz de, ¿no es cierto? Ahora eso no existe. Eso es, tú puedes, ¿cómo te informas? Fragmentadamente, pues te llega un tuit de aquí, te llega una noticia por acá, te comparten un WhatsApp de acá, un video de YouTube más allá, ¿no es cierto? Y sí, pongámonos en los pies de una persona común y corriente, ¿no es cierto? Le das el mismo valor al video que te llega del canal Pepito Pérez, de un influencer, el diario El Comercio, o diario El Universo, lo que sea. Sí, pero pese a esa debacle, si se quiere, comercial de los medios de comunicación, y pese a que a la gente no le importa un rábano lo que pase con los periodistas siendo un poquito exagerados, el Estado no puede dejar de hacer su parte. Un gobierno democrático no puede dejar de hacer su parte. General Moncayo, y con esto ya no le hago más preguntas, pero no pueden hacerse los locos y decir, bueno, los periodistas, lo que pase con ellos es problema de ellos. También el Estado debe hacer su parte, ¿no cree? No, mire, en el mundo de ahora, como se dice, hay una dicotomía entre democracia y autoritarismo. Hay que entender el periodismo en un sistema, en otro sistema. 10 años sufrimos la ley Mordaza. ¿Cuánto luchamos en contra de la ley Mordaza? Hoy tenemos por lo menos leyes que han sido construidas con los propios periodistas y con la sociedad. Entonces, ese es un tema también positivo. Ahora, el Estado no puede de ninguna manera, con ninguna justificación, eximirse de la responsabilidad de proteger a los periodistas, a los medios de comunicación, con lo que está protegiendo la democracia, está protegiendo un modo de vida que todos queremos y valoramos, en el que podemos conversar, hablar, opinar, expresar disidencias, formas distintas de ver. Perder eso es simplemente retroceder en la historia del tiempo, siglos. Así es que yo creo que el Estado tiene la obligación, que los periodistas tienen el derecho y que este debate debe llevarse a la sociedad, porque sin una prensa libre sabemos lo que pasa en los países. Y ya para cerrar, Saudia, desde la academia, la formación de las nuevas generaciones, ¿cómo se ha impactado y cómo está llegando esta conversación y de qué manera los jóvenes en las universidades, los académicos, se están involucrando para precisamente cultivar y continuar desde la base con este proceso? Hay debates en algunas facultades. Por ejemplo, hace un año aproximadamente hubo un debate en la Universidad Central, en la Facultad de Comunicación, sobre cómo se debería formar a los periodistas. En otros espacios, o sea, ¿qué se les enseña? ¿O seguimos formando periodistas o mejor solo nos dedicamos a la comunicación? Hay universidades que han cerrado en los últimos años las escuelas de periodismo y básicamente lo que se está haciendo es formando comunicadores. En las pocas facultades o escuelas de periodismo que quedan, la discusión también es, ¿les formamos más en humanismo o les enseñamos la parte tecnológica? Porque la parte tecnológica se convirtió ahora en una necesidad, especialmente con la inteligencia artificial que ya nos atrapó. Y
hay que ver cómo los vamos a formar, porque también hay que formarles en una cuestión de medio empresarios para que aprendan a gestionar todo lo que tienen que gestionar para poder ellos mismos mantenerse, porque no hay medios como había hace años que los absorban y que puedan tener un trabajo ahí. Hay una discusión muy amplia, pero no hay una decisión clara. Hace unos par de semanas, 3 semanas quizás, estaba en Colombia por un tema justo de un congreso y conversando con profesores, sobre todo justo de Colombia y de Perú. La discusión es: ¿vamos a seguir formando periodistas? ¿Cómo van a ser esos periodistas? Pero sabemos la importancia que tienen los periodistas. Entonces, esta discusión, muchos campos del periodismo y de la comunicación están en pleno debate para ver qué es lo que vamos a hacer frente a los desafíos que se nos vienen y los que estamos ya atravesando en este momento. Bueno, para continuar con este retador diagnóstico de lo que está pasando en la región, primero, para cerrar, quiero pedirle un aplauso a nuestros panelistas y agradecerles nuevamente por su participación, igual a Lina y a todos ustedes.